Buenos días tengan todos. El hermano Lucho sigue juicioso haciendo la tarea de sabotaje con el micrófono. Ahora está en complot con John. El hermano John no vino porque está con cólicos renales del cálculo. Esta mañana escribió que está desde ayer así otra vez, entonces para que le estemos recordando en oración. Yo por otro lado lo veo como que hace parte del complot, pero bueno, esperamos que con el favor de Dios pueda mejorar. Déjenme que yo me acomodo, que esto hace parte de la estrategia de lucha. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor y buen Dios, gracias Padre te damos por esta mañana. Gracias mi Dios por la oportunidad de venir como hijos tuyos a hacer memoria de la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias mi Dios por cada uno que has traído en esta mañana hasta este lugar, tus hijos. También, Señor, aquellos que aún no conocen de Cristo y les permites estar aquí también, Señor, rogamos que sea una oportunidad más, mi Dios, para que extiendas tu misericordia a ellos, con las puertas de la salvación abiertas, Señor, para ellos, por medio de tu Hijo Jesucristo. Pido que sea un tiempo donde tu palabra pueda hablar también a sus corazones, igual que a los nuestros, mi Dios, para que hagan en la vida de cada uno lo que es enviado a hacer. Rogamos tu dirección, rogamos tu bendición. Rogamos, mi Señor, fidelidad a tu palabra, mi Dios. Ruego que no sean mis caminos y pensamientos, que no sean mis palabras, Señor, que no sea un tiempo para aprovechar y decir lo que quiero decir, sino que sea un tiempo, mi Dios, donde tu palabra pueda ser abierta fielmente, donde tu palabra pueda hacer, mi Señor, lo que se envía a hacer. Te ruego que prepares nuestros corazones para ella cada vez. Pedimos por los que no están, mi Señor, algunos por temas de salud, otros por otras situaciones, Señor. Rogamos que tú les confortes, les alientes, Señor, pero también, mi Señor, que le permitas entender y sentir la nostalgia de no estar aquí, eso que falta en nuestra vida cuando no estamos donde tú quieres que estemos. Guárdales, mi Señor, en esta mañana te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, no sé si ahora, no escuché si Mauro le dio la bienvenida otra vez a Natalí y le damos gracias al Señor porque está otra vez con nosotros, como una abuelita, como dicen algunos jóvenes, pero está con nosotros otra vez. Nos agrada mucho eso. Algunas hermanas y hermanos que no habían estado, Eduardo estaba por ahí, ya no está Eduardo, estaba por ahí Eduardo, que había estado los domingos por fuera en unos asuntos que estaba atendiendo, apoyando a los hermanos en otra congregación con algunos asuntos. Ahorita le vi. Entonces, bueno, gracias Señor por todos los que están aquí hoy. Hace un mes, prácticamente hace un mes, el 27 de octubre fue el último mensaje mío. Y estuvimos hablando acerca de esa balanza de Dios, acerca de ser medidos, de ser pesados y ser hallados faltos, conforme arrancaba diciendo en el libro de Daniel, con Belsasar, quien se ensoberbeció en su corazón, quien se enorgulleció, se creció, pensó decir más de lo que tenía, y una noche, la noche que él murió, después de que hizo una gran fiesta, después de que utilizó los utensilios consagrados para Dios, apareció una mano en la pared escribiendo Mene Tekel Uparsin. Y nos enfocamos entonces en Tekel, que es pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Una balanza, aquí con el micrófono. Una balanza es así, ¿cierto? Básicamente, yo no soy una buena balanza, porque yo inclino cuando, primero, tengo más fuerza en la derecha que en la izquierda. Bueno, fuerza es un decir, ¿cierto? Pero tengo más fuerza en la derecha que en la izquierda. Entonces, lo que pongo acá lo sostengo mejor que lo que pongo acá. Ni siquiera en eso soy una balanza justa. Entonces me dicen, ¿cuánto pesa eso? Yo no sé, si lo cojo con otra mano, menos. Somos injustos al pesar, pero el Señor no. Entonces, el tema de que nos pese una balanza es compararnos contra un estándar de Él y ver si tenemos el peso que Él quiere o somos hallados faltos. Si subimos no es porque estemos
bien, sino porque nos faltó. Y hay que agregarle un poquito más para que llegue al estándar que Dios quiere. De eso se trata una balanza. Así funciona la balanza, más o menos las que nos enseñaron en el colegio. Ahora usamos básculas, que es más sencillo, pero así funciona la balanza. Un peso de un lado y otro del otro lado para compensar. Entonces hablábamos de cómo llegamos a ser faltos en la balanza de Dios. Decíamos que primero porque nos faltaba oración. Felipe habló acerca de la oración en la apertura de esta mañana. Y veíamos cómo el Señor nos invita a que oremos, cómo invitó a los apóstoles, y decíamos apóstoles de los más pesados, o sea, los blancas, de los duros, de Pedro, Jacobo y Juan. Se los llevó aparte y les dijo: a ellos que son los duros, orad que no entréis en tentación. Es necesario que oren. Y aún así estos que son los más duros, volvió el Señor y les dijo: no habéis podido velar conmigo una hora. Se quedaron dormidos estos que eran los más duros, los más cercanos al Señor. Aún estos se quedaron dormidos. Pero necesitaban oración. Pedro le decía al Señor: o sea, no te preocupes por mí. El Señor Jesucristo le dijo: Satanás está pedido para zarandear. Le dijo: no te preocupes por mí, conmigo todo bien. El Señor le dijo: yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Cuando vengas, puedas entonces animar a los demás, puedas soportar a los demás. Y resulta que la fe de Pedro faltó. Tuvo una tentación de negar al Señor Jesucristo y le negó. Y no una ni dos, sino 3 veces, conforme el mismo Señor se lo había dicho. Se enfrentó a esta situación y fue fácil negar al Señor y lo terminó negando. Entonces, ¿necesitamos oración? Sí, necesitamos oración. Y cuando no tenemos oración, entonces somos hallados faltos. El Señor Jesucristo veíamos cómo fue a orar y pasaba orando todo el tiempo, como antes de la tentación estuvo orando 40 días y entonces enfrentó la tentación. Pero somos hallados faltos muchas veces por falta de oración. Y estuvimos enfocados en un punto, y es cómo Satanás sutilmente nos va alejando de Dios. Entra el pecado en nuestra vida y con el pecado entonces nuevamente somos hallados faltos. Nuevamente se descuadra esa balanza y somos hallados faltos. Y decíamos cómo Satanás no lo hace frontalmente, sino que Satanás viene utilizando medios, viene buscando opciones con el pueblo de Israel. Barak, cuando vio que venía el pueblo, fue y buscó a Balaam, profeta de Dios, y usó a un profeta de Dios. Bueno, quería usar a un profeta de Dios para maldecir al pueblo de Dios, pero Dios no lo permitió. Pasó de todo con Balaam, intentó 3 veces y 3 veces bendijo al pueblo. 3 veces bendijo al pueblo. De que Balaam le dijo: ya no más, si no, por lo menos negociamos algo. Si no puedes, por lo menos no lo bendigas. Pero era el propósito de Balaam, que maldijera al pueblo de Israel, cosa que no pudo hacer. Entonces resulta que Balaam le entregó una estrategia a él para hacer que el pueblo de Israel cayera. Y es donde viene la sutileza de Satanás cuando no puede frontalmente. Y tomó, entonces ellos estaban al frente del Jordán, antes de atravesar a Jericó, ahí en Sittim, y comenzaron a llegar por medio de las mujeres, comenzaron a invitarlos a las fiestas que hacían, a las celebraciones que hacían, hasta terminar en los cultos que ellos hacían, ganándoselos como siendo mujeres de ellos, fornicando con ellos. Se los fueron llevando, encontraron por dónde era con ellos y se los fueron llevando, y resultó el pueblo adorando a los Baales, a dioses falsos que Dios no quería. Razón por la cual Dios quiere que sea su pueblo separado, un pueblo especial, un pueblo que está aparte para Dios. Estamos en medio del mundo, pero no somos parte del mundo, y es lo que Dios quiere hoy, lo mismo que quería entonces. Hablábamos de cómo no somos entonces no solo un especial tesoro para Dios, sino que somos ahora hijos de Dios. Y cómo un hijo supera a un tesoro, entonces, o sea, cuán especial somos nosotros para Dios. Cuán celoso entonces será Dios para con nosotros como hijos de Él, para los que somos hijos de Dios. Entonces el celo de Dios es
bien fuerte en ese sentido. Ahí dice que murieron 24,000 por causa de ese pecado. En un día murieron 24,000. Fue fuerte el castigo de Dios, bien fuerte. Si aprendió el pueblo o no aprendió, pues yo creo que no, porque siempre volvía a caer, Pero ahí estaba el castigo de Dios entonces por causa de eso. Entonces seguimos con unos puntos que nos quedaron pendientes. Otro tema que nos pone en desventaja en esa balanza de Dios es que la Escritura manifiesta que somos incapaces de ser justos. Somos incapaces de ser justos. ¿Dónde dice que somos incapaces de ser justos? En Romanos capítulo 3 dice: verso 9, dice que pues somos nosotros mejores que ellos, que el pueblo de Israel que así caía cada rato. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Entonces eso nos da una incapacidad a nosotros de mantenernos nivelados en la balanza, porque no podemos, naturalmente no podemos hacerlo. Pero esa justicia es la que no nos permite acercarnos a Dios, que fue solucionada ¿dónde? En la cruz. Entonces nuestra incapacidad de ser justos, que no nos permite acercarnos a Dios, que no nos permite buscar de Dios, es la que Cristo solucionó en la cruz, haciéndonos justos por medio del Señor Jesucristo. Dice 2 capítulos adelante, capítulo 5 versículo 1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 versículo 1. Entonces, los que somos incapaces de ser justos y se descuadra la balanza, porque no podemos ser justos delante de Dios, dice que somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la balanza otra vez se nivela. Por la justicia que tenemos en Cristo. Somos incapaces, pero eso que nosotros no podemos hacer, lo sopesa el Señor Jesucristo. Lo sopesó en la cruz y nos hizo justos delante del Señor. Entonces nuestra incapacidad de justicia está sopesada con la justicia de Dios. Pero viene otro problema, capítulo 7 de Romanos, verso 16. Verso 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, ¿cuál problema tenemos ahora? El pecado. El pecado que mora en mí. A pesar de que fuimos hechos justos en Cristo Jesús, hay algo que sigue con nosotros mientras estemos sujetos a este cuerpo corruptible. Y por eso dice más adelante: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y cuándo vamos a ser librados de ese cuerpo de muerte? Cuando pasemos por la muerte y seamos levantados con Cristo, o cuando Cristo venga por su iglesia y seamos transformados. Mientras tanto estamos sujetos a este cuerpo de muerte, a este cuerpo de pecado. Entonces tenemos un problema que se llama pecado, que vuelve y nos descuadra la balanza. Nos descuadra la balanza, sí. Porque pecamos nuevamente y somos hallados faltos delante del Señor. Entonces, ¿cada cuánto somos hallados nosotros faltos delante del Señor?
Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si está pensando en qué pecado hizo y no se acuerda porque usted es muy bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Cuando escogemos otra cosa sobre el Señor, ¿cuántas veces hemos negado al Señor con nuestras acciones? No sé cuántas cosas hay en la vida de cada uno. Pero entonces viene el pecado que mora en nosotros, miserable de mí, porque es que yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago, porque encuentro una ley que está en mis huesos, en mi carne, que se llama pecado, y me lleva al pecado. Entonces, me descuadra la balanza otra vez. ¿Qué problema hay con esa balanza descuadrada todo el tiempo? Ser hallados faltos todo el tiempo delante de Dios. Haga unos pares en su vida. Haga unos pares, si quiere hágalo por horas en el día, para que sea más facilito llevar cuentas con el Señor. Y revise si en ese momento donde está haciendo el pare y revisando su balanza, está siendo hallado falto delante del Señor. O no está siendo hallado falto delante del Señor. Póngase como un pavo real y seguramente se cayó también. Pero hagamos esos pares entonces. Revisemos cada cuánto estamos siendo hallados faltos o no. Porque ahí dice que somos hallados faltos en ese momento. ¿Cuándo? Cuando el pecado entonces nos gana la batalla. Cuando ese pecado que mora en nosotros nos gana. Pero entonces cuando nos gana el pecado, el Señor nos da la herramienta para volver a nivelar. ¿Y cuál es? La vimos con el hermano Rafael hace 3 semanas que estuvo el hermano Rafael. Primera de Juan dice, capítulo 1, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando la balanza se descuadra por causa del pecado, ¿tenemos forma de nivelar la balanza otra vez? Sí, sí tenemos forma. Dice que vengamos delante del Señor. Nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado delante del Señor y por esa causa lo confesamos al Señor. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, otra vez se nivela la balanza. Por cierto, con referencia a ese punto, le decía al hermano Rafa el día que estuvo acá que fielmente, personalmente, he enseñado a la iglesia que no estoy de acuerdo con que podemos decir lo que la Biblia nos dice. No contradecir. No estoy diciendo que el hermano Rojas estaba contradiciendo la escritura, no. Sino que ese asunto de que qué pasó con ese pecado que no se confesó, entonces por lógica Dios también es fiel y justo para no perdonar y para no limpiar. Y habló entonces de una vergüenza, que estoy completamente de acuerdo porque la escritura habla de esa vergüenza en capítulo 2 versículo 28 de 1 Juan, que vamos a sufrir una vergüenza. No puedo decir cómo o cuándo. El hermano Rafael planteó que muy probablemente va a ser en el milenio, muy probablemente. Él no lo aseveró porque no se puede aseverar, pero es el momento supuestamente más oportuno, y es donde viene mi inquietud de siempre, que es donde nosotros lógicamente tratamos de encajar y cuadrar las cosas, que no podemos encajarlas y cuadrarlas siempre. Eso se va a definir cuando estemos delante del Señor. Lógicamente, sí, cuadra ahí. Parece que es el único espacio donde se podría. Pero la Escritura no dice tácitamente, específicamente, así. Entonces, ¿por qué no se controvertió el tema? Porque no estaba diciendo algo contrario, estaba diciendo algo lógico. Sin embargo, le manifesté qué es lo que se ha enseñado en Prado. Y en Prado se ha enseñado que la Biblia dice, hasta aquí. ¿Qué va a pasar? Probablemente puede pasar algo, sí, probablemente puede pasar algo. Si pasase algo, también dice que abogado tenemos para con el Padre. Si pasase algo, Cristo pagó por nosotros. Pero especialmente no tenemos libertad entonces para pecar. No tenemos libertad para pecar. El Señor no nos ha dado libertad para pecar, y creo que es el temor por el cual se ha venido ahondando y ahondando en esto de que algo tiene que pasar, porque entonces los hermanos van a tener libertad para pecar porque no va a pasar nada. Yo no puedo decir que no va a pasar nada, pero tampoco puedo decir que va a pasar.
¿Dice que va a haber vergüenza? Sí, dice que va a haber vergüenza delante del Señor. Si es por causa de esos pecados o no, no sé. Porque aún si llevo una vida inmaculada, muy seguramente también voy a tener vergüenza delante del Señor, porque fue por causa mía que Cristo fue a la cruz. A eso súmele nuestra condición de pecado, sujeto a este cuerpo de muerte, súmele todo eso. Claro, voy a tener vergüenza del Señor, delante del Señor. Si además de eso se suma por causa del pecado que no se confesó, yo no sé, es probable, pero yo no lo puedo aseverar. La causa de esa vergüenza. ¿O qué va a pasar con este pecado que no confesamos? Realmente no lo puedo decir. Fue mi observación al hermano Rafa frente al tema y lo que se ha enseñado. Mientras no encuentre que en la Biblia dice que por causa de esto va a pasar esto, entonces yo no lo puedo decir aquí, no. Sin embargo, respeto el pensamiento de muchos hermanos alrededor de eso, que tiene sentido, es muy lógico y tiene mucho sentido. O sea, puede ser, sí, claro, puede ser, tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Pero el sentido mío, humano, delante del Señor, no sé cómo es. No sé cómo es. Además de que, si seguimos con las implicaciones, el pecado no solo es implicar que va a pasar algo, entonces es que va a implicar un castigo, porque fue algo malo, el pecado es algo malo. Y dice la Escritura que entonces va a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho, estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, si hizo bueno, algo bueno, si hizo malo, algo malo. Algo malo es un castigo. Pero ¿cómo si ya somos libres de condenación? Entonces, por medio de la vergüenza, no sé, es probable, pero no lo puedo aseverar. Entonces, comento la nota aclaratoria que hice con el hermano Rafa por causa de lo que se ha enseñado en Prado y espero seguir enseñando en Prado, porque por cierto no hemos llegado al mismo tribunal. Seguir pendiente de ese punto todavía. Y cada vez que uno enseña algo sale otro punto pendiente y otro punto pendiente. Bueno, llevamos. Y gracias a Dios entonces hay material para estudiar y para enseñar, ¿cierto? Entonces, no dije que el hermano Rafa dijo una herejía o algo extraño, que no. Es el pensamiento de algunos hermanos que es respetable, de sentido común, el cual no comparto. Seguimos entonces. Además de que nos falta capacidad porque somos incapaces de ser justos, entonces, y tenemos un problema de pecado que mora en nosotros, tenemos otro problema y es que nos falta voluntad. Nos falta voluntad para obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted ha sabido qué tiene que hacer? Estaba como preocupado por ahí. ¿Qué tiene que hacer delante del Señor y escoge no hacerlo? ¿Has sabido qué hacer y has escogido no hacerlo? ¿Alguno ha sabido qué hacer y ha escogido no hacerlo? Yo sí. He escogido no hacerlo, sabiendo lo que debo hacer. O sabiendo lo que no debo hacer y he escogido seguir haciéndolo. Yo también. Qué pena con ustedes que el más pecador de aquí sea uno de los ancianos. Pero es verdad. He escogido seguir haciendo lo que no debo y he escogido no hacer lo que sí debo. He escogido no agradar a Dios. Conozco lo que el Señor quiere, pero no lo hago. ¿Y eso qué pasa conmigo entonces en la balanza? Soy hallado falto delante de Dios. Pesado, soy medido y hallado falto. Dice Mateo capítulo 7, un texto que se enseña quizás más en escuela dominical que en la iglesia, y creo que nos hace falta siempre. Me gusta más el texto de Mateo que el de Lucas. Bueno, cada uno me gusta de alguna forma. Dice Mateo, capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ese fue el hombre prudente. Por eso es que me gusta el de Mateo, porque habla específicamente de quién es prudente. Pero
cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, cualquiera de los aquí presentes, puedo mencionar todos los nombres de Prado, si usted está escuchando estas palabras de los que están aquí hoy y no las hace, si las hace entonces se le puede decir prudente, si no las hace, dice aquí, le compararé a un hombre insensato. ¿Cuántos se ofenden cuando les dicen insensato? Y cogemos rabia porque nosotros creemos que somos los más prudentes y los más sensatos y los más juiciosos y los que sí pensamos bien las cosas. Pero aquí dice que si no hacemos lo que el Señor quiere somos insensatos. Y no busque otras traducciones para ver cómo dice porque quizás era más fuerte. Que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron los ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El Señor nos dice qué tenemos que hacer. El Señor nos dice cómo tenemos que hacer. Nos dio los planos para construir la casa, nos dio los materiales para construir la casa, nos dijo cómo teníamos que construirlo, nos dijo cuánto teníamos que ahondar para construirlo, y nosotros entonces decidimos si hacemos o no hacemos. Puede que decidamos, bueno, yo voy a hacer la casa, pero yo no voy a tomar ese trabajo de poner el cimiento de la casa, ¿cierto? La pongo por el cimiento. Cuando vino la lluvia y vino el río y vino el viento y golpeó con esa casa con ímpetu, con fuerza, golpeó contra esa casa, ¿la verdad? Fue grande la ruina. ¿Grande la ruina de quién? De la vida mía, cuando yo decido no obedecer. Cuando el Señor me dijo y yo decido no obedecer. Mira, si usted está decidiendo ahora, o yo estoy decidiendo ahora, no obedecer, no hacer como el Señor me está diciendo que haga, entonces no me pregunte después ¿por qué? Porque ahí dice que cuando llegue el momento, y no dice que va a ser mañana, y venga la lluvia, y venga el viento, y venga el río, y golpee con ímpetu, eso se va a parar. Y la ruina va a ser grande. Y no me pregunte por qué. Porque usted sabía. Y si no sabía, se lo estoy recordando hoy. Va a llegar el momento. Y va a ser feo. Dios nos guarde ese momento. El Señor nos haga pasito. Cuando decidimos no hacer como Él quiere. Cuando decidimos, me incluyo, no hacer como Él quiere. Cuando decidimos no dejar de hacer como Dios no quiere. Pero entonces tiene un contrapeso también. Filipenses capítulo 2 dice: pero es que si yo sé, entonces ¿por qué no lo hago? No, porque es que ella dice que es el pecado que mora en mí. Sí, pero dice capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, mira qué bonito suena, ¿verdad? Como siempre habéis obedecido, hablando de Pablo a los filipenses, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Me tengo que ocupar en ser salvo? No, cuando creí, fui salvo, y a partir de ahí soy salvo. Eterna redención, dice la Escritura. Pero Dios me dio una salvación en la cual me debo ocupar. Ahora, como hijo de Dios, tengo un nuevo trabajo que hacer. Tengo que estar atento a eso, agradar a mi Padre que está en los cielos, agradar a aquel que puso su vida por mí, nuestro Señor Jesucristo, a seguir el camino que me trazó por medio de su palabra. Y tengo que ocuparme con eso. ¿Con qué dice ahí? Con temor y temblor. Para alguna que es en serio. Preocúpate cuando veas lo que la Escritura te dice, porque es en serio. Con temor por ese Dios todopoderoso. Preocupado por no hacer las cosas mal, por hacerlas bien, por caminar derechito como Dios quiere. De verdad tenemos que preocuparnos por eso. Tenemos que estar ocupados en eso. Y dice, porque Dios, verso 13, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Entonces, esa incapacidad porque somos injustos, esa incapacidad porque mora en nosotros el pecado, entonces se sopesa también ¿con qué? Con que Dios es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Para qué? Para estar ocupados en esa salvación con temor y con temblor. Es Dios quien lo pone en nosotros. Es Dios quien nos da la voluntad. Es Dios quien nos ayuda a hacerlo. Pero si Dios me ayuda a hacerlo, entonces yo ¿por qué termino construyendo sobre la arena y no sobre la roca? ¿Por qué no puse cimientos? Si aquí dice que Dios me va a ayudar. Es que es facilito echarle la culpa a otro, ¿verdad? Y si es Dios más rápido, sí, Dios no me ayudó. Dios dijo que iba a poner en mí el querer y el hacer. Y puso el querer, pero no el hacer. Pues yo quería hacer lo que Él me dijo. O yo no quería hacer lo que Él me dijo que me hiciera. Pero hasta ahí fue hasta donde me ayudó Dios. Así que yo sí hice lo que no debía. O yo no hice lo que sí debía. Porque Dios nada más me ayudó con el querer. ¿Quién tiene la culpa? Dios. Pero no es culpa mía. Cierto, yo estoy sujeto a este cuerpo de muerte, miserable de mí. Yo hago parte de eso, de los que no hay quien busque a Dios. ¿Salvo por la sangre de Cristo? Sí, claro. Pero sujeto. Mira, ¿qué hago? Quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. ¿Qué hago? Eso no es culpa mía, eso es culpa de Dios. No, le cuento que no. No es culpa de Dios. Dios dice que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero también dice ¿cuándo? Dice Juan capítulo 15. Verso 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer, pero nosotros queremos que eso funcione con Él allá, lejos, y yo acá haciendo mi vida sin que Dios se pueda meter en mi vida, porque es que es mi vida y es mi problema. Así que Dios, ya yo sé, ya tú pusiste en mí el querer y pusiste en mí el hacer, ahora déjame que yo decida, pero tú quédate de aquel lado. Aquí lejitos nos podemos entender. Yo domingo a domingo voy a la iglesia, yo escucho lo que dicen de la Biblia, oro con los hermanos, yo canto con los hermanos, todos felices, y déjame que yo decida. Yo los domingos me acerco un poquito, yo te lo suelto. Déjame que yo decida, que yo viva mi vida, yo vivo con mi vida. Entonces, si no estamos junto al Señor, si no estamos ahí, en la vida, dice la Escritura que nada podemos hacer. Si estamos lejos del Señor, entonces somos hallados faltos. No podemos hacer nada, porque estamos lejos del Señor. Entonces, ¿es culpa de quién? Es culpa mía, no es culpa de Dios. Dios promete que va a poner en mí tanto el querer como el hacer, pero también dice, tú tienes que estar aquí, tienes que permanecer en mí, y yo voy a permanecer en ti. Permanece en mí y vas a llevar mucho fruto. No permanezcas en mí y no vas a ser capaz de nada. Nada podéis hacer. Nada que sea conforme a lo que el Señor quiere. De resto seguro vas a poder hacer de todo. Nada podemos hacer. Entonces, ¿dónde queremos estar nosotros? ¿Queremos estar junto al Señor o queremos estar lejos del Señor? ¿Cómo queremos ser hallados en la balanza del Señor? Otro punto, nos falta sacrificio por la obra de Dios. ¿Qué tanto estamos sacrificando? Hermano Lucho, ya me dio la noticias. ¿Qué tanto estamos sacrificando?
por la obra de Dios. Otra vez mire hacia adentro, no mire hacia el lado, mire hacia adentro. Siempre que estoy hablando, mira hacia adentro, no mira al vecino. ¿Qué tanto estamos sacrificando por la obra de Dios? Jóvenes, damas, escuela dominical, la palabra, otros servicios en la tienda, el tener esto organizado, el ir cuando hay que ir, el venir cuando hay que venir, acompañar en la reunión de oración. Entonces, ¿qué tanto estamos sacrificando nosotros por la obra de Dios? ¿Qué tanto nos cuesta? ¿Nos cuesta algo? Uy, ¿qué parece? Me estoy levantando a las 7 de la mañana y es domingo. Un sacrificio grande. Quizás para algunos. Pedí que cantáramos ese himno, ese coro. Es que yo lo conocí como himno y ahora están por ahí. Ven en pos de mí. Dice una de las estrofas, habla de lo mucho que tuve que sacrificar. Dice, mi fama y mi fortuna por ti yo las dejé. Dice, yo sacrifiqué. Yo dejé. Nosotros no hemos hecho nada. El Señor Jesucristo, cantamos esta mañana, dejó su reino de gloria, las calles celestiales, lo cambió por un pesebre y por una cruz, por causa de nosotros. ¿Usted cree que usted ha sacrificado algo por el Señor? No hemos sacrificado nada. Pero cuando nos toca entonces, dice la Escritura que nuestro servicio de Dios sea sin murmuraciones. Cuando nos toca entonces refunfuñamos, porque es que me tocó lo que yo no quería, porque me tocó con quien yo no quería, porque me tocó a la hora que yo no quería, porque a esa hora voy al Junior, la final, porque a esa hora yo no sé qué, porque el sol está caliente, porque estoy lejos. Yo no sé cuántas razones tenemos, porque el carro se me varó, porque no hay agua en la casa. Yo no sé cuántas cosas hemos sacrificado realmente nosotros por el Señor, pero Cristo lo dio todo. Dice Pablo, 1 Tesalonicenses, bueno, les voy contando porque se nos va cortando. Dice que por ellos Él no solo habría querido compartir el evangelio que estaba compartiendo, sino poner su propia vida. Dice, como una nodriza los he cuidado y he estado dispuesto a poner mi vida por ustedes, para que el evangelio del Señor pueda seguir. ¿Cuántos están dispuestos a poner la vida? Hace mucho no cantamos el himno número 76, Santo Santo, que termina diciendo, mi vida pongo en gratitud. Realmente nosotros ponemos nuestra vida en gratitud por el Señor. No estoy hablando de que sea un mártir de ahí, de que mate un carro o algo, no. Estoy hablando de cuánto sacrificamos nosotros por la obra del Señor. Entonces, cuando vemos lo que hemos sacrificado o lo que dejamos de sacrificar, resulta que somos hallados faltos. Resulta que somos hallados faltos. ¿Cuántas veces hemos preferido no servir? Porque no es lo que yo quiero. Jonás dijo, yo no voy allá porque es que si voy allá se van a salvar y yo no quiero. Y no fue. Bueno, por las buenas no fue, por las malas sí fue. Al final fue. Pero escogemos decir que no. Dice la Escritura, por el contrario, en Lucas capítulo 9, niéguese cada uno, verso 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sigan. ¿Qué es eso que necesito sacrificar? Lo que sea. Es que ese era el tiempo especial que yo tenía para tal cosa. ¿Cuántas veces sacrificamos de verdad para estar aquí el domingo en la mañana?
¿Cuántas veces escogemos mejor me voy igual? ¿Qué sacrificamos nosotros por el Señor? El Señor dio todo ya, hizo todo ya. Y cuando nos hablan de sacrificio, nosotros somos hallados faltos delante del Señor, pero lejos. Y resulta que la Escritura habla de que la iglesia se edifica por la actividad propia de cada miembro. Y si no estoy, ¿cómo ejercito mi actividad? Pero la actividad que quiero, que hago, no es la que quiero, o la que quieren que haga, o la única que hay para hacer, no es la que yo quiero, entonces mejor no la hago. Pero ahí dice, la Escritura dice, en Efesios capítulo 4, por eso dice que la iglesia va a ser edificada, que el cuerpo de Dios va a ser edificado por la actividad propia de cada miembro, ayudándose unos a otros por sus coyunturas, creciendo juntos, cada uno haciendo algo. Pero somos muchos, ¿qué hacemos? Realmente somos pocos y hay mucho que hacer. ¿Qué hacemos? Y hay dos puntos que realmente son uno, y es que nos falta humillarnos delante de Dios. Lo hemos mencionado ya en varias ocasiones. Pero esa falta de humillación delante de Dios que nos hace faltos viene dada muy particularmente porque nos sobra mucho de algo. Y nos sobra mucho amor por nosotros mismos. Pero una cosa sí que nos cuadra la balanza así duro. Es que un prado no me sube ni la autoestima. Estoy diciendo que es hijo de Dios. Que Cristo vino y puso su vida por usted. Que usted es aún más que un especial tesoro. Es un hijo de Dios, el que ha creído. Pues si con eso no se le sube la autoestima. Pero estamos buscando por otro lado. Porque queremos que la autoestima esté alrededor de mí. Porque es autoestima, ¿cierto? Quiero que nos recuerde del yo. Y cómo se enseña y cómo se habla del yo en todas partes. Y cuánta capacidad y cuánto poder tenemos nosotros. Y acerca de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Y uno ve los cosas de los estados con muchas frases bien interesantes alrededor de lo que yo puedo hacer. Sí, tengo que hacer, claro que tengo que hacer muchas cosas. Pero no se nos olvide que es Dios con nosotros. Dijo Nabucodonosor cuando se ensoberbeció su corazón. Daniel capítulo 4. Dice el verso 29. Al cabo de 12 meses Daniel había tenido un sueño. Nabucodonosor había tenido un sueño. Y Daniel le había manifestado lo que significaba el sueño. Y al cabo de 12 meses, dice aquí, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, Nabucodonosor dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Cuán capaz era Nabucodonosor? Si Nabucodonosor pudo, nosotros también podemos. O sea, si pudo tener todo ese poder, todo ese dinero, toda esa gloria, nosotros también podemos tener. No estoy molestando, estoy diciendo en serio. ¿Tenemos la capacidad? Sí, probablemente vamos a tener la capacidad, ¿no? Pero la Escritura no dice que es por ahí. Él ensoberbeció su corazón. Verso 31. Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, que el reino ha sido quitado de ti. Se le olvidó Dios y su corazón creció como nada. Y Dios entonces le dijo, ¿recuerdas el sueño? Bueno, el reino ha sido quitado de ti. Y entonces cuando cuenta que andaba en el monte, comía como los animales, como un loco, hasta que reconoció y se humilló delante de Dios otra vez. Y Dios le dio nuevamente todo su reino y su gloria. Entonces, se nos olvida quién es Dios y pensamos
de nosotros mucho más allá de lo que deberíamos estar pensando. La Escritura dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. En eso yo puedo. Vean, Dios no dijo, esfuérzate y sé valiente, que tú puedes. Así dice. ¿Cómo dice? ¿Alguien sabe cómo dice? Mira que te mando. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Y la razón? Porque Jehová tu Dios estará contigo, así como Daniel, donde quiera que vayas. Así. No es porque tú puedes, no es porque tú tienes una capacidad especial, no es porque tú eres el más dotado, el más estudiado, porque tienes más talento o más dones. No. Esfuérzate y sé valiente, no temas y no desmayes, porque Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ese que dio a su Hijo por causa tuya, dice que va a estar contigo, a donde quiera que vayas. Por causa de eso, la Biblia no dice, con referencia a nuestra capacidad para enfrentar la tentación, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana y que tú no puedas soportar, porque tú eres un duro, porque tú eres fuerte y eres capaz, porque tú puedes enfrentarla. La Biblia no dice así. ¿Sabemos dónde está ese texto? Primera de Corintios, ¿algunos saben dónde está? ¿Ninguno sabe dónde está? Bueno, el que yo dije no está. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. ¿Cómo dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que puede resistir, sino con la tentación también la salida. Entonces, ¿por qué nosotros somos capaces de enfrentar la tentación y de salir de la tentación? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. No porque usted sea capaz. No porque usted tenga algo especial. No, porque Dios es fiel. Y estando usted agarrado de la mano del Señor, Él nos va a guiar a esa salida y nos va a ayudar con esa salida. No dice la Escritura: no te afanes por nada, no te preocupes, tú puedes, dale para adelante. Seguro, dale. No, no dice. Filipenses capítulo 4, verso 6, ¿cómo dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. No te afanes porque tú eres capaz. No te afanes porque tú puedes traer eso delante de Dios con toda oración, con toda súplica. Nosotros podemos rogarle a nuestro Dios cualquier cosa. Clama a mí y yo te responderé, también dice. Nosotros podemos traer eso que nos está cargando delante de Dios, rogándole a nuestro Dios. Que entre otras cosas lo que nos promete según el versículo que sigue es paz. No promete que va a hacer lo que yo le estoy rogando que haga o lo que estoy rogando que me ayude. No. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué promete cuando yo le ruego al Señor? Que me va a dar paz. No que va a hacer lo que yo dije y lo que yo pedí. Dice: tráeselo todo, ruégale por todo, y Dios te va a dar paz. No te afanes. Dios va a poner paz en tu vida, porque Dios lo está prometiendo. No porque tú sí sabes llevar las cosas, porque si tú sí manejas la inteligencia emocional. Qué cachetada me dio un profesor el otro día en un curso que estoy haciendo, y era una clase introductoria. Y hay un tema que se llama inteligencia emocional, que se habla en el liderazgo empresarial, en el tema ¿cómo se llama?
en el tema secular. Y entre esas cosas habla de la inteligencia emocional para poder manejar las situaciones, cuando tienes situaciones difíciles. Y es bueno documentarse eso, claro que es bueno. Por cierto, eso era parte del curso. No sabía meter parte del curso, pero eso lo incluyeron en el curso ese día. Y el tipo es casi es un coach, un de estos, no sé si se pronuncia bien coach. Entonces él dice, yo no soy un motivador, los motivadores son diferentes, yo soy un coach. Y está certificado y todo. Y habló todo el tiempo de que él tenía material que nos podía facilitar acerca de la inteligencia emocional. Y de vez en cuando se le salía por ahí un versículo. Y yo, oye, este es... Al final dijo, ¿a alguno le interesa entonces el material de inteligencia emocional? Yo le dije, sí, claro. Y me dijo, en el libro más vendido de la historia hay un libro que se llama Proverbios. Te lo recomiendo. Oye, qué cachetada tan grande me dio este señor. Donde nos enseña el Señor con sabiduría cómo debemos ver la vida, vivir la vida, que le termine agradando a Él, en el temor del Señor. Pero nos gusta más cómo suena cuando lo dicen otros, cuando lo dicen de otra forma. Cuando entonces vienen estos, ahora sí motivados, y nos dicen cantidad de cosas. Una vez el hermano complementado pasó al grupo un dibujito de esos que hablaba de los motivadores y los predicadores. Qué interesante. Y me puse a buscarlo porque no encontré la figura. Cada rato me toca borrar de celular porque ya se queda sin espacio, entonces me toca borrar. Como se lo decir, me borra todo. Entonces me puse a buscar y encontré, y me dio curiosidad porque no encontré uno, sino encontré dos. Dice, motivadores versus predicadores. Dice, el motivador se centra en el hombre. Y de verdad me agradó ver estas cosas. El predicador se centra en Dios. El trabajo de nosotros no es de la iglesia. Y cuando se abre la palabra, no es usted ni yo, es el Señor. Y en Prado se trata del Señor, no de nosotros. Somos beneficiados por lo que el Señor hace en nosotros, por la palabra del Señor, que es diferente. Pero no se trata de nosotros, se trata del Señor. Creo que es una de las razones por las cuales Prado está a reventar todo el tiempo. La principal razón es que no salimos a predicar el Evangelio. Pero otra razón es esa. Dice, el motivador habla de autorrealización, el predicador habla de regeneración. Una nueva criatura. El motivador alimenta el ego del hombre, tú puedes. El predicador destruye el ego del hombre, tú no puedes. El motivador mueve las emociones, el motivador llega a la conciencia. El predicador. El motivador le dice al hombre, eres grande y victorioso. Yo creo que este es de los que más me gusta. El predicador le dice al hombre, eres débil y pecador. Y no tenemos herramientas, somos incapaces delante del Señor. El motivador anima al hombre a buscar riquezas materiales. El predicador exhorta al hombre a buscar riquezas espirituales. El motivador hace que el hombre ponga su mirada en esta tierra. El predicador busca que el hombre fije su mirada en el cielo. El motivador señala al hombre el camino hacia el éxito. Que quiere ser exitosos. El predicador le muestra al hombre el camino a la salvación. Que Cristo vino al mundo a pagar por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué diferencia? ¿Cómo se ha venido transformando de alguna manera en muchos lugares de la iglesia de Dios? Y entonces encontré otro que habla de la vieja escuela y la nueva escuela. Y dice, la vieja escuela se refieren a la iglesia, la nueva se refieren al auditorio, a las personas que están ahí para escuchar. En la vieja escuela se habla del púlpito, en la nueva escuela se habla del podium. En la vieja escuela se habla del altar, en la nueva se habla de plataforma.
escuela se habla de predicación, en la nueva se habla de conferencia. En la vieja escuela se habla de culto, en la nueva se habla de reunión. En la vieja escuela se habla de pastor, en la nueva se habla de apóstol. En la vieja escuela se habla de la esposa del pastor. En la nueva escuela se habla del pastor. En la vieja escuela es predicador y en la nueva es motivador. Esta me gusta. En la vieja son siervos. En la nueva son líderes. De verdad, muchos líderes. Muchos líderes. Pocos siervos. Sí, y por cierto se tiene concursos. Igual que el pastor y todo. En la vieja escuela son cantores. Todavía tenemos cantores, ¿verdad? En la nueva escuela son salmistas. En la vieja escuela son himnos. A mí me gustan los himnos. En la nueva escuela son canciones. En la vieja escuela se ofrenda. En la nueva escuela se pacta. En la vieja escuela se ora. Se le ruega a Dios. En la nueva escuela se declara. Nosotros no declaramos nada, no tenemos que declarar nada. Dios, le rogamos a Dios, y si Dios tiene misericordia, Dios lo hace. Si le place al Señor, lo hace. Si pedimos conforme a su voluntad, lo hace. En la vieja escuela se cree. Eso trata la fe, ¿verdad? En la nueva escuela se decreta. Lo que yo digo, eso es. Es una obra, hay un tema con la palabra que es peligroso. Peligroso. Y es tema realmente para otro mensaje. Pero consideremos que todas estas cosas nos están desbalanceando ahí, en esa balanza de Dios. Nos están poniendo lejos de la balanza del Señor, considerándonos a nosotros por encima de lo que el Señor quiere, considerándonos a nosotros por encima de Dios, por encima de la palabra del Señor. Tenemos esa balanza bien descuadrada. Somos hallados faltos. Póngase la balanza del Señor cada día, a ver si es hallado falto, ¿no? Y si no, hay medidas que podemos tomar, que hemos visto. Amado Dios y Señor, te doy gracias por esta mañana. Te ruego, mi Dios, que seas tú, mi Señor, poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te ruego, mi Señor, que nos ayudes a estar realmente ahí en el pámpano, ahí en la vid, para poder nosotros llevar fruto, Señor, y llevar mucho fruto, porque separados de ti, mi Dios, nada podemos hacer. Te ruego, mi Dios, que dejemos de considerar que nosotros somos el centro de lo importante, para entender que eres tú, mi Dios, tu palabra y lo que tú puedes hacer en nosotros. Te ruego, mi Señor, que podamos ser instrumentos limpios para ser usados en tus manos, y que tú seas honrado y glorificado por medio de eso. Te ruego, mi Señor, que podamos ser siervos útiles. Te ruego, mi Dios, que podamos cada uno ejercer esa actividad propia de cada miembro para que tu iglesia sea edificada en amor y en verdad. Te ruego, mi Señor, que haya amor por la iglesia local, por tu obra aquí en Prado, mi Señor, respetando y amando a nuestros hermanos en otros lugares, Señor. Pero te ruego que estemos dispuestos a sacrificar, mi Señor, por tu obra. Ya tú hiciste todo, mi Dios. Realmente lo que nosotros podamos sacrificar es poco. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, Señor, a tomar nuestra cruz cada día y a seguirte. Te ruego, mi Dios, especialmente por los que no han creído a tu Hijo Jesucristo. Aquí en esta mañana, Señor, para que ellos puedan entender y conocer a ese Cristo, nuestro Salvador, el único camino, quien es la verdad y la vida. Y creyéndole, Señor, entendiendo su condición de pecado, entonces puedan ser partícipes de esa eterna redención que tenemos en Cristo. Puedan ser salvos y ser llamados entonces hijos tuyos, recibir el poder de ser llamados hijos tuyos. Bendice a cada uno, mi Señor, en esta mañana, en esta tarde ya que viene. Y te ruego, Señor, que tu palabra inquiete nuestros corazones y haga lo que has enviado a hacer. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos, Señor, gracias. Amén.